comenzar a transmitir. Bueno, nomás dejé que Paul entre a cuadro. Sí, no, nomás es como para que se vayan conectando, que vayan viendo que ya Y hay gente aquí mosqueando. vamos a... En unos minutos vamos a comenzar el evento live. Ya estamos aquí en Facebook, pero pues seguimos platicando en lo que se conectan nuestros seguidores. Yo voy a checar Claro. mi página. A ver, ¿dónde está mi página? Ahí está ya. Ya está corriendo. Muy bien, muy bien. Va a estar muy padre, me gusta y me emociona. Oh, bueno, es un tema muy interesante. Además bueno, yo creo que hay una gran oportunidad, por muchas empresas que realmente pueden sacarle mucho jugo a esto y no lo han hecho. Totalmente de acuerdo. Ándale, ya entras con la otra cámara. Ya, estoy con la Nada más que se escucha bastante eco ahí. Ah, ya. Ahora sí. Listo. Muy bien, en un minutito más comenzamos nuestro evento. Vamos a dar tiempo de que se conecten un par de personas más y comenzamos. Claro. Ya el que llegue tarde, pues que nos alcance, ¿no? Joaquín, me gustaría asistir, ¿cómo le hago? ¿Le puedes ayudar a Joaquín, por favor? Sí, por favor. Muy bien, muy bien. Oye, aprovechando lo que empieza, Julio, ¿qué cursos están dando ahorita ahí en la academia? Pues mira, pues Greenbelt para no fallar. Claro. Power BI. ¿Mm? Por cierto, me preguntó el Robert por el curso, pero ya después no supe qué anda. Power BI, estamos dando Leader Standard Work, estadística industrial nada más, estadística industrial y diseño de experimentos, Value Stream Mapping y creo que son todos de momento. La mayoría asociada también a ciertas áreas de ciencia de datos, ¿cómo no? Así es, en eso andamos. Bueno, yo salud con agua. Saludcita es viernes y pues hay que celebrarlo, ¿no? Salud, agua mineral. Agua mineral. Bueno, yo soy el único aquí pecador, pero está bien. Pero al rato te voy a alcanzar, no te preocupes. A ver. Con que no sea de Jaina, que no hay tos. Eso sí, ¿verdad? Ahorita que nos presenten vamos a decir por qué, ¿no? Okay. Bueno, pues vamos a comenzar en unos 10 segunditos. Voy a presentarme con todos los demás. No se olviden, cuando termine el evento, nos volvemos a conectar a la misma liga de Zoom, por favor. Ok. Ya está sudando Paul, pero no va a estar fácil las preguntas, Paul, no te preocupes. Uy, ahorita va a lanzar la ecuación de optimización y vámonos. Ok, bueno. Hola, seguidores de Academia Lean Sigma. Estamos aquí reunidos en un live más. Esta semana es un evento, pues, emocionante. Es un tema, digamos que ya tiene tiempo, pero que en realidad no se ha explotado como se debiera. Es Data Science para la industria de manufactura. Ese tema yo creo que es importante hablarlo porque en la región tenemos que hacer que este tipo de técnicas, metodologías se vayan incrementando, ¿verdad? Para ser más competitivos. Entonces les quiero presentar al panel de hoy. Tenemos a Paul Ramírez, es Lead Data Science con experiencia en modelos para la optimización de procesos industriales. Hola Paul, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto. Ok, en la otra esquina tenemos a Miguel Pereda, Six Sigma Black Belt, experto en ciencia de datos, es Engineering Manager de Johnson Matthey en San Diego. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me haces un honor con eso de experto, pero bueno. Es muy humilde este muchacho, es muy Muy humilde. humilde, ¿eh? Qué bárbaro. Ya que se le sube la cerveza, se le va a quitar lo humilde. Ok, bueno, me gustaría comenzar explicando, hay personas que ya saben mucho del tema, hay personas que saben poquito, y me gustaría comenzar preguntando su definición personal, no la del libro, ¿sí? Sino definición personal de qué es ciencia de datos. Entonces, Paul, ¿nos puedes dar tu definición de ciencia de datos? ¿Cuál sería tu definición, Paul, personal? Sí, con mucho gusto. Mira, la ciencia de datos es un área muy reciente que conjunta métodos de estadística, de ciencias de la computación, eh, de bases de datos y que tiene un componente muy importante que es el que se requiere tener conocimiento del negocio, cualquiera que este sea, ¿no? Porque sí es muy importante entender la conceptualización estadística, sí es muy importante ser capaz de programar, pero también es igual de importante el entender de qué estás hablando y en dónde estás trabajando, porque el fin principal de la ciencia de datos es extraer información que sea de utilidad de la enorme cantidad de datos de que se dispone actualmente para poder generar inteligencia que mejore los ingresos del negocio o que evite que tenga gastos innecesarios. Y la única forma de conseguir esto, obtener un impacto significativo en el negocio, es que entiendas tanto la parte técnica como de qué trata el negocio. Excelente, me gusta. En ese término lo podremos poner. Muy bien, me gusta. Ahora, Miguel, ¿qué puedes complementar tú de eso, de tu propia definición? Sí, pues para mí como ingeniero, como gerente de ingeniería, la ciencia de datos en lo personal es un área de estudio y aplicación que se enfoca en cómo obtener datos de calidad, cómo analizarlos, cómo generar modelos de optimización de servicios y productos en la empresa donde trabajamos, ¿no? De eso se trata para mí. Vale, muy padre. Pues yo fíjate que estoy formando una opinión, no me toca a mí decir, ¿verdad? Porque yo no soy el experto, Bueno, ¿verdad? ¿por qué no? Estamos platicando, Por ¿no? lo poquito que he visto, es como el que va a eliminar a todos los brujos. O sea, ya no va a haber brujería, pues ya no va a haber truco, hay que, yo adivino, Bueno, yo pienso, ¿verdad? Ya con datos, pues ya se van a acabar esas gentes, esas personas o esos procesos donde la gente tenía intuición o le ponía su feeling, ¿no? Para predecir, ¿no? Y con esta nueva metodología, pues, van a ser decisiones inteligentes, ¿no? Decisiones educadas, como se llama coloquialmente, ¿no? bueno, esa es la esperanza, ¿no? Esa es la esperanza. Ok, bueno, por ejemplo, yo tengo una pregunta. ¿Qué ventajas va a tener una empresa que usa ciencia de datos contra las empresas que no lo usan? Miguel, ¿qué me puedes platicar de eso? Bueno, lo que yo he visto, ¿verdad? Es obviamente para empresas que viven en competencia en medios digitales, pues es una cuestión de vital importancia, ¿verdad? Y para mí lo que yo he visto en la industria de manufactura se vuelve pues una ventaja competitiva. Si tú puedes generar, por ejemplo, modelos de optimización de parámetros para máquinas o poder colectar datos a través de sistemas de automatización y después tratar de mejorar esos procesos, se vuelve definitivamente una ventaja, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y tú, Paul, qué ventaja miras en las industrias, en las empresas que usan ciencia de datos contra las que no usan? Sí, Julio, mira, bueno, yo pienso que no están mal las corazonadas y a veces es necesario tomar decisiones sin tener mucha información al respecto, porque hay que tomar una. Pero sí me parece que mientras mejor calidad de información tengas y mientras más soportados estén tus decisiones en mediciones cuantitativas, eh, más cerca estarás de tomar la mejor decisión posible, ¿no? Para el negocio. Y eso, digamos, poniéndonos en el escenario de que tanto la ciencia de datos como la decisión con base en experiencia y en conocimiento del área estén a la par, digamos.
pero la ciencia de datos tiene la gran ventaja de que te permite a veces encontrar soluciones o puntos de interés o cuestiones que no te habías dado cuenta aunque estás inmerso en el negocio, ¿no? Por el mismo, la misma velocidad del trabajo o de que necesitas resultados continuamente o de que te enfocas en lo que sabes que te funciona, ¿no? Y bueno, con eso puedes ir avanzando. También hay otras cosas que quizá no has examinado del negocio, hay información que no te has planteado que exista y la ciencia de datos te permite encontrar incluso respuestas que el dueño del negocio no sabía que estaban ahí, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja porque te permite no solamente mantener los casos de éxito que ya conoces, sino agregar nuevos. Ok. Yo he visto en muchas publicaciones de diferentes temas, de cuando hablan de ciencia de datos, ¿no? Y algunas, ya ves, algunas personas muy amarillistas, otras son rojistas, pesimistas, ¿no? Hay mucha información y cada quien da su opinión, pero me gustaría su opinión de ustedes, ¿verdad? De saber, porque he escuchado que dicen, las empresas que no usan ciencia de datos van a desaparecer o se van a hacer pequeñas, ¿verdad? En menos de 15 años. ¿Cierto o falso? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? A ver, platíquenme. Pues no sé, Paul quiere primero, yo voy. Eso, el que quiera, el que quiera. Primero la Siguiente. juventud. Ah, mira, bueno. Sí, porque la experiencia, pues allá está del lado de Paul, ¿no? ¿Qué pasa? No, no, pues en ingeniería así lo veo yo, ¿no? Depende a mi entender, o lo que yo he visto, Sí. depende del área también de la industria, ¿no? Porque industrias de servicio, creo yo que todavía están en un punto más crítico donde debes de adoptar la tecnología, ¿verdad? Y es una cuestión a veces de supervivencia para ellos, ¿no? Ahora, industrias de productos, ¿verdad? Básicos, por ejemplo, si tienes una patente en productos médicos y vas a estar como en el mercado por 15 años, puedes utilizar esto como una ventaja competitiva, ¿no? Y eventualmente, yo creo que se va a volver, esta es mi perspectiva, ¿no? Para ciertas industrias se va a volver de su cuestión de supervivencia. Por ejemplo, si te dedicas al transporte o la logística, ¿verdad? Y a través de ciencia de datos figuras cómo hacer rutas más eficientes, pues vas a tener una ventaja que probablemente saque a la competencia. Y en otros casos, creo en la industria de manufactura, se va a volver también algo como Seis Sigma, se volvió en su tiempo, ¿no? También se pensaba que Seis Sigma, el que no hiciera Seis Sigma no iba a sobrevivir. Bueno, no necesariamente es cierto para algunos, ¿verdad? Pero sí se volvió una ventaja competitiva para la mayoría. Y a ciertos niveles, creo yo, conforme avance el tiempo, ciertas técnicas de ciencia de datos van a ir percolando más hacia el conocimiento general en la industria, ¿no? Y obviamente funciones como la de Paul, donde directamente su trabajo es ciencia de datos, van a ir apareciendo poco a poco en las diferentes empresas, ayudando a que esto funcione, ¿no? Esa es mi perspectiva. Entonces, tu perspectiva que puede haber empresas Yo que creo que es real para ciertas empresas. Yo creo que es real para ciertas empresas, pero para otras no. Sin embargo, por supuesto que se pueden beneficiar, ¿no? Ok. Tú, Paul, ¿qué piensas de ese comentario que dicen que 15 años y que si no van a caminar? A lo mejor 15 son muchos. Eso es bueno. No podría garantizarlo. O sea, coincido con Miguel en que es difícil decir ya no van a estar, ¿no? O sea, decían que con la renta de videocassettes ya no iban a existir las salas de cine, ¿no? Y bueno, pues ya pasaron los videocassettes y los DVDs y los Blu-ray y los cines ahí siguen, ¿no? Quizá no tienen la misma cantidad de aforo que antes, pero ahí están. Entonces, sí, coincido con Miguel en esa parte de que a lo mejor no desaparecen, pero yo pienso que sí va a ser una diferencia de enfoque o quizás se pueda marcar una cierta categoría, ¿no? Hay quien sí usa ciencia de datos y puede accesar o tener acceso a diferentes oportunidades de negocio que quienes no lo utilizan, yo pienso que sí les va a costar más trabajo. No sé si sea imposible, pero sí les va a costar más trabajo llegar a esas mismas oportunidades de negocio, ¿no? Porque, como comentábamos hace rato, la ventaja de la ciencia de datos es que aparte de que te permite hacer
tomar decisiones basadas con datos numéricos que podrías igual tomar teniendo un muy buen conocimiento del negocio, incluso sin hacer ciencia de datos, pero la ciencia de datos te permite hacer descubrimientos que solamente basado en la experiencia quizá no se obtendrían. Entonces, esa pequeña ventaja que significa el tener ese adicional de situaciones que puedes darte cuenta que están ahí a través de la ciencia de datos y que solo con la experiencia a veces no alcanza, eso también me parece que significa un diferenciador, ¿no? Siento que sí habrá una diferencia y está, no sé, medio escalón más arriba las empresas que utilizan ciencia de datos. No sé si se vayan a desaparecer, pero siento que sí les va a costar trabajo tener acceso al mismo tipo de oportunidades que quienes sí utilicen la ciencia de datos. Sobre todo con la digitalización, ¿no crees, Pablo, de muchas empresas, conforme se van moviendo más a medios digitales? Pues ahora tienes que competir en también esas áreas, ¿no? Sí, Esas nuevas plataformas. sí, así es. Ok, aquí vamos a ver otro caso aquí ¿qué tipo de negocios o empresas, ya usan ciencia de datos? ¿Qué has visto con tu experiencia, Paul? ¿Qué negocios ya lo están usando de forma estratégica para su desarrollo como empresa? En mi experiencia, las empresas que fabrican tecnología, ¿no? Computadoras, impresoras, empresas que transportan, ya sea personas o carga, y también empresas que producen artículos de consumo masivo, ¿no? Y eh, sobre todo empresas que tienen que directamente son situadas fuera de México, ¿no? Para ponerlos en el contexto internacional, empresas directamente que sus oficinas centrales están situadas fuera de México, empresas de procedencia extranjera, o bien que son nacionales, pero que tienen una fuerte influencia de empresas de Estados Unidos o de Europa. Eh, hace, no sé, 7 años, 8 por ahí, fue que comenzó mi interés por la ciencia de datos y yo en ese entonces colaboraba para un centro de investigación que se llama CIMAT. Eh, y me pareció muy interesante esta posibilidad que presentaba la ciencia de datos de poder descubrir eh, eh, información muy importante que podía ser de utilidad para generar beneficios para las empresas utilizando métodos estadísticos, ¿no? Que en aquel tiempo pues sí se usaban para muchas cosas, pero específicamente para eso no se habían empezado a utilizar, sino recién, ¿no? Y estuvo mi interés en buscar una empresa o una institución en donde pudiera yo desarrollarme por ese lado y pues no había, ¿no? O sea, en Aguascalientes solamente estaba Grupo Modelo y apenas estaba empezando. Tuve que emigrar a Monterrey a buscar una empresa en donde pudiera empezar a trabajar en este asunto, pero bueno, ya pasé a trabajar en Zapopan, estuve un año en Monterrey, un año en Zapopan, y ya a la vuelta de algunos años, pues ya regresé a Aguascalientes, pero sí, esa es mi experiencia, ¿no? Que las empresas nacionales no han podido o no se han dado la oportunidad o no han tenido la experiencia de conocer de cerca cuáles son los beneficios que les puede traer la aplicación intensiva de la ciencia de datos para tomar decisiones y pues no es tan fácil que una empresa ofrezca un puesto de científico de datos, una empresa nacional, ¿no? Como les comento, normalmente es una empresa o bien extranjera o bien con un alto componente de influencia extranjera, porque tienen la cultura y saben que pues ese tipo de decisiones necesitan estar apoyadas en información cuantitativa, ¿no? Okay. Miguel, ¿cuál sería tu opinión al respecto? ¿Qué empresas son las que lo están usando? Bueno, yo lo que he visto, que es curioso ahorita que comenta Paul, que hace 8 años, por ahí del 2013, leí un libro y me empecé a percatar de este movimiento de ciencia de datos, que creo que era naciente en ese tiempo. Se hablaba mucho de Big Data, ¿no? Iba a también revolucionar, pero creo que de ahí, de todo eso, se conformó después esta profesión ya, ¿verdad? Incluso ahorita que menciona Paul que en otros países, pues obviamente esto está más desarrollado. En algunas universidades en Estados Unidos esto ya es una carrera como tal, ¿no? Y algunas universidades de México ya empiezan a ofrecer esto como una especialización, ¿no? Para ingenieros o para matemáticos.
Entonces, lo que he visto a través de estos años que le he dado pues, más o menos seguimiento, ¿verdad? A todo este movimiento, pues obviamente son las empresas de bandera, ¿no? Como son Microsoft, Google, las empresas que viven en ese entorno, ¿no? Que viven a través de mejorar sus algoritmos de recomendación, mejorar rutas de transporte, como comenta Paul, etcétera. Me ha faltado ver realmente en lo personal una aplicación ingenieril eh, más robusta utilizando ciencia de datos, pero creo que poco a poco se va acercando eso, ¿no? Conforme se usan más plataformas de la nube, por ejemplo, como Azure o AWS, Amazon Web Services, pues se van abriendo estas posibilidades, ¿no? De crear algoritmos donde mandes un API call y te regrese una información y puedas meterlo a una máquina. Entonces, ingenieros de automatización están viendo cómo aplicar esto en cuestiones como ingeniería de confiabilidad. Y es lo que he visto, ¿no? Como muchas intenciones, ¿verdad? Pero también, como comenta Paul, poco tal vez soporte de la industria, sobre todo en México, a apostarle a esto, ¿no? Ya sea por desconocimiento, tal vez, creo que sería correcto, eh, no hay la posición como tal, ¿no? Entonces, sí, creo que no he visto en México una empresa que realmente esté haciendo buenos experimentos con esto todavía, ¿no? Bueno, pues para eso precisamente es este lab, ¿no? Para que más gente conozca sobre la metodología, más gente esté enterada y le comience a ver oportunidades en cada persona en su propio negocio, en su propia empresa, en su propio nicho, ¿no? Ok, bueno, y hablando ya de que si sucede o no sucede, ¿verdad? Paul, ¿nos puedes platicar un ejemplo que hayas vivido tú de ciencia de datos? Si tienes alguno de manufactura, bueno, y si no has vivido algún ejemplo de datos, pues también que nos des como en qué aplicación pudiera suceder esta ciencia de datos. Sí, mira, Julio, con gusto. Hace tiempo, cuando colaboraba con el Centro de Investigación, tuvimos la oportunidad de participar con una empresa de la cadena de producción automotriz que hacía algunas partes metálicas por troquelado, ¿no? O sea, con una prensa les dan unos golpes a la lámina y se le hacen algunas perforaciones, se le da forma a la lámina, entonces ya queda la pieza, ¿no? Y bueno, pero por efecto del mismo golpe del troquel, o pueden quedar perforaciones imperfectas o puede quedar una ruptura pequeña en la pieza que después hace que no sea adecuada, ¿no? Para el siguiente proceso. Y, y también había situaciones en donde no se rompía la lámina, pero sí quedaba demasiado delgada como para soportar el siguiente proceso en donde se le acoplaba otra pieza. Y entonces, si resultaba adelgazada en el troquel, cuando se pasaba al otro proceso, se rompía y entonces se desperdiciaba no solamente la pieza que estaba adelgazada, sino la otra que se le pegaba, ¿no? Entonces, eso era un problema. Nos pidieron hacer una propuesta para detectar las láminas adelgazadas y bueno, las láminas que tenían las perforaciones en lugares incorrectos o que estaban rotas, esas son fácilmente identificables con un proceso de fotografía común, ¿no? Que se utiliza mucho en la industria para ver precisamente que estén los huecos en donde estén, que sea la cantidad adecuada y cosas como esas, pero una pieza adelgazada no se ve en una fotografía porque no está rota, no tiene un hueco fuera de lugar, ¿no? O sea, no es visible el adelgazamiento, pero sí es visible con fotografía térmica. Entonces lo que propusimos fue hacer una fotografía térmica de la pieza y en donde estaba adelgazada, pues estaba más caliente y eso en un coloreado artificial, pues se nota en la fotografía térmica y entonces lo que hicimos fue después un clasificador con análisis discriminante lineal, que es un proceso estadístico, un método estadístico, y eso está dentro de Machine Learning. Y pues con eso se podía fotografiar a la pieza, ver si estaba adelgazada y entonces decir, esta pieza está bien, esta pieza está rota, esta pieza parece que está adelgazada, entonces está revisada, ¿no? Esa era la aplicación y a mí la verdad es una de las que me ha parecido muy interesante y me ha gustado mucho. Oh, pues Y tiene una historia triste al final. ¿Cómo? ¿Por qué? A ver, pero de una vez cuenta. Entonces era un modelo de clasificación.
Por Sí, un Machine modelo de Learning. clasificación por Machine Learning con imágenes termográficas. Ok, ¿y estaba el Em, modelo en la nube, Paul? Sorry que te interrumpa nomás. ¿Era en la nube o lo tenían grababan en un servidor el modelo y se iba actualizando? estaba, sí, estaba grabado y se actualizaría cada cierto tiempo con Ok. imágenes nuevas. Mm, Pues una directora interesante. del centro de investigación me dijo que no podíamos hacer eso porque el CIMAT no se dedicaba a comprar cámaras. Mm, No me digas eso, por favor. Salud. Oh my Ahora, God, y ahora cigarro. con la cuarta transformación no cambiará eso. Bueno, quién sabe, ¿no? No, no sé. Ahora ni va a haber para cámaras, ¿no? Es lo más, sí, no hay ni para computadoras, dice. ¿Qué, qué, qué has visto? ¿O dónde crees que se pudiera aplicar? ¿O qué has visto tú? Platícanos. Mira, yo te voy a contar mi triste historia, ya que estamos con tristes Yo también. historias, ¿no? Aquí con Pablo. No, pero es que es en serio, güey. Yo creo que la idea de esto, y comparto el entusiasmo, ¿no? Yo cuando empecé a escuchar de todo esto, pues yo me empecé a emocionar, ¿no? Dije esto, pues a mí ya me gustaba la estadística como ingeniero, ¿no? En la parte, digamos, aplicada, y estuve entrenando gente en Six Sigma y demás, y haciendo proyectos, ¿no? Y digamos, algunos pininos ahí en modelos matemáticos, etcétera, ¿no? Y cuando empecé a ver pues esta explosión de métodos y sistemas, ¿no? Porque estamos hablando, bueno, pues qué es Python, ¿no? Y qué modelos puedes construir ahí, y cómo es esto de que si lo puedes subir a la nube y hacer un modelo ahí que esté, y todo eso me emocionó. Y entonces alineé, digamos, mi carrera y dije, ¿sabes qué? Pues me salí hasta de trabajar, ¿no? Me tomé un año sabático y dije, yo me voy a dedicar a esto y me topé con la fría realidad, pues, de que estaba inmadura todavía, digamos, en la industria, ¿no? Esta aplicación. Y pues hay mucha, por ejemplo, hay plataformas donde tú puedes generar algoritmos y hasta competir. No sé, a lo mejor Paul está familiarizado con Kaggle y otras plataformas donde pues puedes subir algoritmos y competir, y ahí empresas suben sus datos y hasta de eso pueden vivir cierta gente, ¿no? Yo esperaba una aplicación más industrial, ¿no? Más ligada con la automatización y demás, y el análisis, modelos aplicables, ¿no? Y pues definitivamente creo que la oportunidad todavía está ahí. Nada más que falta todavía, pues concientización de las herramientas, tal vez el uso de la aplicación y también, pues una cultura de colección de datos, ¿no? Y conforme las empresas van avanzando pues más en colectar datos, información y liberar su manejo para poder generar estos modelos, ¿no? Entonces, esa, esa es la experiencia personal. Creo que hay oportunidades en la industria, ¿no? Por ejemplo, para máquinas, hacer modelos de predicción de fallas podría ser una aplicación interesante, ¿no? Y bueno, todavía me falta ver que se materialicen, ¿no? Ok. Voy a pasar a saludar a algunas personas que están conectadas, algunas preguntas que han hecho que se me hacen así interesantes y luego continuamos con los demás temas. Quiero saludar a Fili. Hola Fili. Jorge Martínez por ahí anda. Saludos. José Castro. Este, Graciel, Graciel Raigosa. Hola, ¿qué tal? Areta Betancourt. Lorena Félix. Casia Karen. Hola. José Castro, Juan José Machuca, saludos maestro, Alexis Pinto, Arturo Ortiz, Yuridia, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por conectarse. Ari de la Cruz, muchas gracias. Aquí, a ver, una pregunta. Dice Jorge. Aquí viene una pregunta de Jorge. Si quiero estudiar ciencia de datos, ¿qué tengo que estudiar? Dice. ¿Qué temas tiene que aprender una persona que estudia ciencia de datos o que es científico de datos? A ver, pues mejor me refiero a Paul A ver, para Paul. eso, ya que él se dedica directamente a esto. Sí, perdón, ¿quién hizo la pregunta? Jorge Martínez. Jorge Martínez. Mira, hay dos enfoques en ciencia de datos y se puede notar en los equipos con los que he tenido la oportunidad de colaborar y otros que he podido conocer. Hay un grupo de científicos de datos que vienen directamente de las ciencias exactas, de estadística sobre todo, pero puede ser estadística, puede ser física, matemáticas, biología, ¿no? Finanzas.
Porque en todas esas carreras y en todos esos perfiles tienes un fuerte componente estadístico y matemático. Y después también tienen experiencia en programación, en SQL también, y, y bueno, tienen interés por las aplicaciones en los negocios. Digamos que ese es un primer grupo de personas interesadas o que están trabajando en ciencia de datos. Y también está el otro perfil, que son personas que vienen del área de ciencias de la computación, que también puede ser de ingeniería mecánica, por ejemplo, y que tienen un fuerte componente computacional, han aprendido también o tienen bases estadísticas interesantes y también su formación ingenieril les permite tener un fuerte manejo de matemáticas, ¿no? Entonces, y también hay científicos de datos, o más bien serían eh, analistas de ciencia de datos, que provienen de las ciencias económicas, pero sí, en general yo diría que necesitas un fuerte dominio de estadística y matemáticas, un buen componente de habilidades computacionales y conocimiento del área en donde lo quieres aplicar. Serían las tres cosas más importantes. Ok, aquí José Castro pregunta, ¿la ciencia de datos se puede aplicar en análisis de efectos de un proceso para mejorar este? Análisis de defectos de un proceso para mejorarlo. Ajá. Bueno, a lo mejor ¿cómo clasificas el defecto? Igual y ahorita complementa a Paul, ¿no? Pero yo me lo imagino como si estás clasificando como pasa falla y a lo mejor tienes diversos regresores que te pudieran ayudar a hacer esa clasificación, ¿verdad? Si tienes los datos y puedes generar un modelo, podrías hacer algún modelo de regresión logística, por ejemplo, y ponerlo en un servidor o en la nube y meterlo a algún sistema ahí de machine learning, ¿no? Y creo que sí se pudiera aplicar. Yo no lo he visto todavía, ¿no? Otra vez esto es teórico, ¿no? Pero creo que que hay la posibilidad de aplicar. ¿Tú qué opinas, Paul? ¿Se puede usar? Sí, de hecho coincido con Miguel, se podría utilizar si estás registrando el resultado, no sé si la pieza es buena o fallada, y además tienes otras variables que intervienen en el proceso, no sé, temperatura, humedad, procedencia de la materia prima, en fin, ¿no? Todo lo que te pudiera resultar de utilidad para categorizar o caracterizar, perdón, el producto. Y sí, podrías encontrar que quizá hay ciertos factores que influyen más en que sea bueno y otros que no. Es perfectamente realizable. Ok, Juan José Machuca nos dice que, pues, que se usa mucho en la industria automotriz. Y Claudia Márquez, ¿en qué procesos es utilizado la programación R? Bueno, lo que yo sé es, R es un software, ¿no? De estadística, así como pueden usar. Típicamente en ciencia de datos, y ahorita me corrige Paul, ¿no? Pero está R, está SAS, está Python, y pues bueno, esos son los softwares, ¿no? Ahora ahí puedes programar diferentes modelos y diferentes personas utilizan diferentes plataformas. Yo lo que he visto, no sé si sea nada más yo, pero una tendencia, digamos, la gente más purista en ciencia de datos, he visto que se van más por R, pero pues muchísima gente he visto que utiliza Python en general, ¿no? Creo que los dos son buenas herramientas que pudieras, buenos lenguajes de programación, ¿no? ¿Tú qué usas, Paul? Yo uso R. Soy, me siento más cómodo con R. He usado Python para algunas cuestiones, pero no me siento especialista en Python. Sí pienso que tengo mucha más experiencia con R. Y sí, así como lo comenta Miguel, eh, hace, no sé, 15 años, un poquito más, R era el software de uso normal entre la comunidad científica, ¿no? En los estudiantes de posgrado. Y pues era un poco complicado de utilizar, es feo porque no tiene menús y todo hay que hacerlo programando, entonces hay que irse por las piedritas, no hay atajos, ¿no? Y sigue siendo mucho como eso, pero pues ha demostrado durante todos estos años que es muy potente, que es muy bueno para manejar conjuntos de datos de buen tamaño y para realizar procedimientos estadísticos típicos es de lo mejor que hay.
Sin embargo, es lento para hacer procesos que sean iterativos. Entonces, ese sería su lado flaco, a lo mejor, que no es muy bueno. No es veloz para hacer procesos iterativos. De hecho, en R hay que tratar de no usar el for para nada, porque se Quedó. tarda mucho en hacer esas cosas, ¿no? Python, pues les decía, no lo conozco tanto, pero sí sé que también es muy bueno. También tiene su grupo de programadores que le dan soporte, ¿no? De manera independiente. Ambos son software de uso libre. Ujú. Y también se utiliza MATLAB un poco, se utiliza Julia, incluso estaba escuchando por ahí que se usa Java, aunque ahí Java está todavía un poco más complicado, porque en R y en Python ya hay muchas rutinas desarrolladas que utilizas como herramienta en donde ya tienes hecho el análisis de componentes principales y solamente pides los resultados y ya están, ¿no? Si lo quieres hacer en Java no hay eso. Entonces tendrías tú que escribir todo tu código por ti mismo y está un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, se puede usar. Y bueno, también volviendo a la división de perfiles que comentaba hace rato, sí, también pienso que la gente que viene del área estadística, desde luego conoce R desde hace mucho tiempo, lo ha utilizado desde que estaba en la maestría y el doctorado, y entonces le encanta usarlo y lo sigue usando. Y la gente que viene del área de ciencias de la computación, conoce Python, sabe que es de uso general, que lo puede integrar fácilmente con bases de datos, entonces también está más acostumbrado a utilizarlo y lo utiliza mucho. Yo pienso que ambos son muy útiles, ambos son muy prácticos y tienen sus particularidades, siempre como en cualquier otra área. Pienso que es importante conocer sus ventajas y desventajas y utilizar el que sea mejor para el objetivo que quieres lograr, ¿no? Y en ese sentido, pues puedes utilizar los dos dependiendo de qué quieras obtener. Ok, vamos a continuar con el programa. Y la siguiente pregunta que tengo es, bueno, ya platicamos ahorita, ¿no? Las empresas nativas, ¿no? Las empresas digitales, como ya hablan Google y todas esas compañías, pues ya iniciaron su carrera de ciencia de datos desde ese tiempo, ya se ven resultados, se hablan de ellas. Pues las empresas no nativas digitales, que sería la manufactura, como en este caso de lo que ya hemos platicado, ¿cómo pueden iniciar su viaje por la ciencia de datos? ¿Por dónde comienza una empresa no nativa? ¿Ah? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Miguel, échanos una mano con eso. Pues yo lo que he visto y lo que estoy tratando de hacer con mis ingenieros, ¿no? Como gerente de ingeniería en una empresa en San Diego, bueno, primero darles una educación en estadística, ¿no? De hecho, acabo de terminar un curso con ellos de diseño de experimentos en las bases, pero muchos de ellos, pues, sobre todo los jóvenes que están saliendo de las universidades, sus bases de computación son bastante sólidas, ¿no? Y muchos ya conocen Python, eh, y bueno, creo que de ahí es lo siguiente, ¿no? Tomar ciertos cursos básicos sobre este tipo de lenguajes de programación y cómo puedes obtener modelos, ¿no? Útiles. Como decía George Box, ¿no? No hay modelo perfecto, sino modelos útiles. Y de eso se trata, para mí, ¿no? En el área de ingeniería. Y eso es lo que estoy tratando de hacer con mis ingenieros, darles una educación sólida en estadística, ver que esa formación esté hecha, y de ahí la parte de programación. Y lo que sigue es, ahora sí, la parte de tecnologías de información, cómo transfiero la información tal vez de máquinas hacia bases de datos, hacia la nube, lo conecto hacia este modelo, entiendo cómo se forma este modelo de clasificación o lo que sea, y cómo regreso la información y digamos, lanzo en una plataforma útil, ¿no? Que ayude a tomar decisiones en la fábrica. Y esa es, digamos, ahorita mi estrategia de cómo aplicarlo en la industria. Ok, tú, Paul, ¿cuál sería tu recomendación para las empresas que son no nativas de digitales? Sí, sí, concuerdo con Miguel en que sí es necesario que tengan una formación sólida en estadística, que conozcan un poco más allá de lo elemental, que cómo son los modelos estadísticos, en qué están basados, para qué sí sirven y para qué no sirven, para poder aplicarlos en donde es adecuado y conveniente. Y también se necesita tener datos, ¿no? Porque luego las empresas no tienen. Entonces, primero hay que empezar a colectar datos. A lo mejor no muchos, a lo mejor no de diferentes y muchísimos tipos, pero sí los más elementales, los básicos. Y después, conforme vas trabajando con ellos, pues verás que quizá te falta medir alguna otra característica o necesitas agregarle
o hacer más fina la medición de lo que ya estás registrando, pero sí, necesitas tener con qué trabajar, ¿no? Porque ahora, esa es una de las cuestiones también de ciencia de datos que es muy interesante y por otro lado es como simpático, ¿no? Porque en el trabajo con estadística tradicional, en donde tenías que obtener, no sé, respuestas de un grupo de personas o examinar un proceso, la premisa era que los datos son costosos de obtener y entonces tratabas de obtener la mayor cantidad posible de información, pero con la menor cantidad posible de datos, ¿no? Porque te costaba hacer la medición y eso y con base en esos pocos datos ya trabajabas. Ahora no, ¿no? O sea, ahora es muy fácil generar información y hay información por todos lados que se genera en todo momento por un montón de dispositivos, ¿no? Escuchaba el otro día un video que decía que el 90% de toda la información que se ha generado en la historia de la humanidad se generó en los últimos 3 años, ¿no? Y que aproximadamente cada 3 años se va duplicando la cantidad de información que hay disponible porque, bueno, pues se genera información, decíamos, por todas partes, ¿no? Los dispositivos móviles, los vehículos ahora también tienen información que generan, ¿no? Y muchas de la maquinaria que se utiliza en la industria también está preparada para generar ese tipo de información. Entonces, ahora el problema no es que sean costosos los datos, es que ahora tenemos datos de más, ¿no? Y tener muchos datos no es lo mismo que tener mucha información, porque no todo lo que se genera es útil para lo que quieres hacer, ¿no? El problema es que quien dijo, esta máquina va a registrar estos 25 variables, pues le parecieron adecuadas y quizá lo eran para lo que sabía que podía producir la máquina y que podía registrar, pero cuando le quieres dar una aplicación a eso, a lo mejor esos 25 no te sirven todos y hay otros 3 que sí te servían y no están, porque pues en el momento que se diseñó no estaba contemplado que se usara para eso, ¿no? Ese también es una de las cuestiones que tiene que lidiar la ciencia de datos, ¿no? Que no siempre la información que necesitas está disponible o no siempre está en la misma fuente y entonces hay que utilizar datos de diferentes eh, ubicaciones o de diferentes fuentes para poder realizar el modelo que al final quieres, ¿no? Pero sí, bueno, volviendo a la pregunta inicial, primero hay que tener datos y después hay que adecuarlos o mejorarlos para que sean lo que requieres para generar tu modelo, ¿no? Que es el que finalmente te permite tomar las decisiones. Ok. Otra pregunta que me encontré muy comúnmente en el internet cuando estaba haciendo mi investigación para este live, y es que hay mucha confusión entre ciencia de datos, análisis de datos y machine learning. O sea, muchas personas así como que hacen Lo un mezclan overlap todo. de los conceptos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esos tres conceptos, Miguel? Bueno, con riesgo de equivocarme, ¿no? Pero para mí ciencia de datos es como un umbrella, ¿no? Un sombrero, ¿no? Que ahora tú te podías dedicar a machine learning y hay machine learning engineers, ¿no? En ciertas empresas que su enfoque es generar estos modelos, ¿no? Una vez dada la información. Hay data analysts, no se te olvide que por ejemplo, el puesto de analista de negocio, ¿no? Ujú. Ese ya existía, ¿no? Es el que usaba Tableau, el que usaba otros métodos ahí de visualización de datos para reportar cuestiones de negocio, ¿verdad? Entonces ese digamos que pasó a formar parte dentro de esta sombrilla, ¿no? De puestos, está el data analyst, pero también algunas empresas contratan como data science, ¿no? Directamente, así tal cual como el puesto que tiene el compañero Paul, ¿no? Pero y otras empresas lo meten como machine learning engineer. Entonces, para mí es como si un ingeniero industrial, ¿verdad? En una empresa de ingeniería industrial, digamos, fuera el campo, y lo contrataron en una empresa como ingeniero de calidad, en otra como ingeniero de procesos, en otra como ingeniero de manufactura. Esa es la diferencia, ¿no? Está el data science y en una empresa lo pueden contratar como data scientist o lo pueden contratar como machine learning engineer o como business analyst. Ese es mi entender de por qué la confusión de repente. Ok, interesante. ¿Y tu punto de vista, Paul? ¿Cuál sería? Sí, sí, coincido. Yo también pensaría que, digamos, la categoría más grande es ciencia de datos o data science, y dentro de eso hay diferentes, ¿no? Que las personas que nos dedicamos a esto podemos o no manejarlas todas, ¿no? Quizá ahí radicaría
la diferencia, ¿no? El científico de datos espera que se tenga un conocimiento más amplio de los modelos estadísticos, de programación, de conocimiento del negocio, para poder dar estos modelos y dar recomendaciones para el negocio, ¿no? Un Machine Learning Engineer, pues digamos que también está dentro del campo de ciencia de datos, pero se especializa en generar modelos de clasificación, ¿no? O de aprendizaje. Quizá pueda hacer otro tipo de modelos, quizá no es de su interés y se basa solamente en estos, ¿no? De aprendizaje. Y el business analyst quizá es un poco más técnico, menos especializado, ¿no? Que puede, pues sí, visualizar algunas de las variables importantes del negocio o de la industria y entonces ver cómo van avanzando y tiene ciertas reglas para decir si se va por acá, pues ya una alerta porque ya tenemos ahí un problema, ¿no? Eh, Quizás sea como yo lo pondría así como un escalón más abajo, o medio escalón, ¿no? Más abajo, al analista de datos en comparación con el Machine Learning Engineer y el científico de datos, ¿no? Pero sí, es como parte de una categoría más amplia y dependiendo del grado de especificidad o de especialización que tenga, pues les dan diferentes nombres, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, y ahora, pues como veo que hay mucha gente interesada, no, veo que hay así como borroso por dónde comienzo, ¿no? Necesito que me recomienden un libro, ¿sí? Un libro para que comiencen ahí a profundizar en el tema. ¿Qué nos recomiendas tú, Miguel? ¿Qué libro crees que le sirva aquí a las personas que nos están escuchando o que van a ver el video más adelante, ¿ah? Porque bastantes personas ven el video después. Es interesante, ¿no? Pero creo que hay muchas clases en línea, ¿no? Ahorita de libros, pues tal vez no en papel físicamente, ¿no? Pero hay muchos cursos en Udemy y otros tantos que te enseñan Python y te hablan de ciencia de datos. Pero curiosamente sí tengo un libro, ¿no? Que fue precisamente hace 8 años que estaba yo en un aeropuerto, y me topé un libro que literalmente se llamaba Big Data, ¿no? Y lo compré porque pues ¿Qué dijiste? Y yo estaba quiero. ahí y dije, pues para leer en el avión. Y ese libro me introdujo a todos estos conceptos, ¿no? De empresas y cuenta ese libro algunas anécdotas. Este tiene 8 años, este libro, ¿no? Y cuenta, digamos, los primeros experimentos de empresas como Walmart tratando de hacer monitoreo de productos y demás. Y cuenta fallas y errores. Y también otras cosas, ¿no? Por ejemplo, todas las cuestiones de cybersecurity, que ya eran una cuestión, que se estaba pensando en ese tiempo y se está tratando de resolver, cuestiones éticas, como qué pasaría pues si tienes un modelo que te predice cuánto va a permanecer una persona en una empresa en base a su, no sé, raza, estatura, lo que sea, y entonces lo utilizas para filtrar gente, ¿no? ¿Y qué tan ético sería hacer eso? En fin, ¿no? O sea, hay muchas, Otro tema. está bueno. Está bueno, ¿no? Y créeme que son temas que se tocan, ¿no? Que podemos predecir qué tanto tiempo va a durar una persona en base a ciertas características de su currículum, y es esto ético o no, ¿verdad? Todas esas cuestiones siguen, creo, vigentes y son interesantes. Entonces, yo recomiendo ese, ¿no? Big Data a mí me enganchó en estos temas. Ok, excelente. Paul, ¿tú qué libro nos recomiendas? Perdón, estoy hablando con el micrófono cerrado. Suele suceder. A riesgo de verme demasiado técnico, pero hay un libro que a mí me resultó muy interesante cuando estaba estudiando la maestría y que me gusta mucho porque es la base estadística de todos estos temas que hemos venido platicando, del aprendizaje máquina y de los modelos que se utilizan para hacer clasificación y todo esto, que se llama, aquí lo tengo apuntado porque no se me olvide, The Elements of Statistical Learning, o los elementos del aprendizaje estadístico. Déjame anotarlo, Paul. Sí, The Elements of Statistical Learning, o elementos del aprendizaje estadístico, de Robert Tibshirani, Trevor Hasty y Jerome Friedman. Y es un libro muy, muy interesante que nos presenta todas estas bases. Debe tener 20 años el libro, pero es un concentrado de todos los elementos precisamente de la ciencia de datos, ¿no? Es
Es técnico, sí se requiere un buen conocimiento de estadística para entender de qué habla, pero es muy bueno, ¿no? Así como referencia de los métodos, yo sí lo recomendaría mucho. Ok. Bueno, de este tema de ciencia de datos, yo creo que podríamos pasarnos toda una tarde platicando y tal vez un par de días, ¿no? Pero pues lamentablemente tenemos que ir cerrando el programa. Ujú. Entonces, yo quiero que me hagan una recomendación final. Pero vamos a hacer recomendaciones finales, dos recomendaciones, ¿no? Una para los líderes o los managers, los encargados de las industrias, y otra para los profesionales. Para los profesionales, ¿qué es lo que tienen que hacer para involucrarse en este mundo? Entonces, pues la primera recomendación quiero que sea para los líderes, para las empresas. ¿Qué tienen que hacer los líderes? ¿Qué tienen que hacer las empresas para ir utilizando esta herramienta, esta metodología, y explotarla y estar al frente? Porque a mí sí me preocupa, ¿no? Cuando comentan que solamente empresas de clase mundial, allá de que vienen de Primer mundo. Alemania, son los que están trabajando, y nosotros los mexicanos, pues nada más mirando, ¿no? Como el chinito y, mira, aplaudiéndolos y que padre. ¿Y por qué no podemos hacer algo aquí en México, no? O sea, tenemos los elementos, entonces los líderes, los managers, si tienen que irse haciendo algo, se tienen que ir preparando. Entonces, ahorita se nos fue Miguel, pero yo ahorita pienso que regresa. Tú, Paul, ¿qué nos puedes, Sí. qué recomendaciones darías para los líderes? Sí, yo les recomendaría que se arriesgaran a empezar a considerar la ciencia de datos como una buena fuente de inteligencia sobre el negocio, ¿no? Y lo expreso así porque siento que pueden tener la impresión de que es un riesgo dejar de tomar las decisiones como se han venido tomando, con base, sí, en el conocimiento del negocio, pero sí mucho encorazonadas, que a veces pueden o no coincidir con lo que dicen los datos, ¿no? Entonces, que tomen el riesgo, que quizá lo hagan de manera gradual, que vayan ganando confianza en que estos métodos efectivamente les pueden generar un gran impacto positivo en los resultados de la empresa y eh, que se dejen apoyar, ¿no? Ayudar por los métodos estadísticos y computacionales para ir ganando más inteligencia del negocio. Ya se pegó en la cabeza a mi perrita. Ok. Oye, y entonces, y ahora para los profesionales, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál sería tu recomendación final para los profesionales? Para los profesionales que están en las áreas en donde les platicábamos que están en un área muy relacionada con las matemáticas, la estadística, la física, pues que le den un vistazo a esta nueva área o esta nueva carrera, ¿no? Que es muy, muy interesante, está abriendo ese camino y hay mucho trabajo para la gente, ¿no? Por ahí en un anuncio de una universidad de Estados Unidos que da cursos precisamente de ciencia de datos, decía que en Estados Unidos hay un déficit de 5,000 científicos de datos ya en este momento, ¿no? Y que se espera que crezca en los siguientes años. Entonces hay mucho trabajo. 5,000 es un buen número. Sí. Ok, bueno, ya regresó Miguel. Fue a traer un 6. Sí, fui a rellenar aquí para seguir en viernes, ¿no? Ok. Miguel, ¿cuál sería tu recomendación para las empresas, para los líderes de las empresas, para poder ir avanzando en este tema de la ciencia de datos? Ok, para mí, pues, que en la educación de sus empleados, ¿no? Y apuestan a experimentar los diferentes sistemas. Creo que sería un puesto directamente de científico de datos, experimentar con la gente, ¿no? Hay que desarrollar a la gente, eso siempre, ¿no? Okay. ¿Y cuál sería tu opinión al respecto de los profesionales? ¿Qué es lo que tienen que hacer los profesionales para desarrollarse en este campo, no? Bueno, la información está ahí. Hay
Se cortó, Miguel. Miguel, te cortas. Información. Ok, bueno, ahorita vamos a pasar a saludar a las personas que se conectaron después. Samuel, muchas gracias por conectarte. Miguel Valenzuela, Carmelo Juárez, muchas gracias. Karen de la Cruz, no, Karime de la Cruz. Yo creo que Hay libros para informar. No, como decía Paul, son gratuitas. Trabajo. tenemos aquí, estamos experimentando problemas técnicos, no sé qué es lo que vaya a pasar. Pero pues básicamente así queda el evento. Pues muchísimas gracias a todos. Mil disculpas, ahí no sé qué habrá pasado con la caída de la señal de Miguel, pero pues ya hablamos del tema y pues muchísimas gracias. Paul, muchísimas gracias por tu participación, se agradece muchísimo. Esperamos seguir colaborando contigo, nosotros Academia Lean Sigma, y allá contigo en Aguascalientes. Espero que estés muy bien. Y muchas gracias, saludos a todos los demás, a todas las personas que se conectaron, les agradecemos su tiempo y su paciencia, y nos vemos la próxima semana. Vamos a mover el evento live, ya no lo vamos a hacer en viernes, los vamos a mover para los días jueves, y el próximo evento live va a ser un poco diferente de este tema. Vamos a hablar de por qué es importante la cultura Lean contra las herramientas, nada más, contra el uso de las puras herramientas. Aunque ya se ha hablado mucho al respecto de que la culturización es muy importante, nos hemos dado cuenta que pues que no suceda, ¿eh? Entonces hay que aprender, hay que trabajar con ese tema. Bueno, nos despedimos. Hasta luego, Paul, muchas gracias. Julio, muchísimas gracias. Un gusto haber participado aquí y cuando gustes acá estamos. Sí, vamos a hacer otro evento de este tipo porque hay mucho material para seguir hablando. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.